Quien lo arreste será bloqueado. Así lo advirtió el senador estadounidense Lindsey Graham, representante del Partido Republicano, al emitir una amenaza que no dejó lugar a dudas sobre las intenciones de Washington. En sus palabras, las naciones aliadas que colaboren con la Corte Penal Internacional, o CPI, en el arresto de los líderes israelíes Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra, enfrentarán bloqueos económicos severos. Tendrán que elegir entre la canalla Corte Penal Internacional y Estados Unidos, amenazó Graham. Específicamente, ¿a quién intimidó? ¿Cuáles serán las sanciones? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Si van a ayudar a la Corte Penal Internacional y forzar las órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, les impondré sanciones. Tendrán que elegir entre la canalla Corte Penal Internacional y Estados Unidos, amenazó a sus aliados, el senador estadounidense del Partido Republicano Lindsey Graham. Su advertencia resonó como un eco ominoso en el ámbito internacional, donde las alianzas se construyen sobre promesas y a menudo se rompen por la presión política. Graham, desde su trinchera en el Senado, se dirigió a sus aliados más cercanos: Canadá, Gran Bretaña, Alemania y Francia. La razón de su furia se centró en que el pasado 21 de noviembre la CPI emitió órdenes de arresto contra dos figuras clave del gobierno israelí, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant. La acusación es grave: crímenes de guerra. Sin embargo, para el senador, esta acción internacional no solo es injusta, sino que se convierte en una afrenta directa. Israel está luchando por su vida, proclamó, y calificó la situación como el mundo al revés. La idea de que una nación que, según él, lucha por su existencia fuera sometida a las mismas reglas que los demás países lo llena de indignación. Históricamente, Estados Unidos ha seguido un camino contradictorio en su relación con la CPI y la rendición de cuentas internacional. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha promovido la idea de justicia internacional, pero cuando esa justicia se dirige hacia sus propios actos en conflictos como el de Irak y Afganistán, rápidamente se convierte en un enemigo declarado de la CPI. Estados Unidos no ha ratificado el tratado para ser miembro de este organismo, impidiendo que sus crímenes de guerra sean encausados en La Haya, lo que ensombrece su irónica lucha para que Rusia, que tampoco es miembro, rinda cuentas en este tribunal por los presuntos crímenes de guerra en Ucrania. En noviembre de 2007, la fiscal jefa de la Corte, Fatou Bensouda, después de años recopilando evidencias, solicitó permiso para comenzar una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por las Fuerzas Armadas estadounidenses y la CIA, así como por miembros de los talibanes y la red Haqqani en tierras afganas. 2 años después, en 2019, la querella de Bensouda fue rechazada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI. No obstante, en marzo de 2020, la Sala de Apelaciones del organismo aprobó que la fiscal jefa abriera la investigación. Este hecho enfureció a la administración de Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva para la aplicación de sanciones contra el organismo ese mismo año. Washington alegó que nunca ratificó el Estatuto de Roma, por lo que la Corte no tenía ninguna jurisdicción sobre el personal estadounidense. Técnicamente es cierto, pero hay que tener en cuenta las obligaciones de la Corte Penal Internacional en Afganistán. Bajo el Estatuto de Roma, la Corte podría ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente estatuto en el territorio de cualquier Estado parte. La historia también nos muestra otros hechos, como el caso de la investigación sobre las actividades de la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el enfoque de la administración, así como de las instituciones estadounidenses, era evitar que el Estado de Derecho se aplicara a sí mismo, a sus propios ciudadanos y aliados. Eric Holder, fiscal general durante la administración Barack Obama, anunció la apertura de una investigación sobre el tratamiento a los detenidos por parte de la CIA.
Sin embargo, concluyó sin sanciones reales ante el respaldo de una narrativa que hablaba de la presunta buena fe de las operaciones de seguridad. Se conocieron detalles de cómo, tras la publicación de informes en torno a la brutalidad de la CIA, no se llevaron a cabo juicios adicionales. La revelación de un informe del Comité de Inteligencia del Senado en 2014 reveló que la CIA había mentido y ocultado información sobre sus crímenes. Sin embargo, una vez más, se escapó de la posibilidad de responsabilidad legal. La CPI, en su intento de llevar a cabo investigaciones sobre crímenes de guerra, inclinó la balanza hacia la ira estadounidense. Todo esto se desarrolló bajo la mirada crítica de los organismos internacionales que vieron y aún ven cómo la hegemonía estadounidense se manifiesta en abluciones cínicas de la justicia. Aún así, en ocasiones, las decisiones judiciales del organismo son las que desatan la furia de la Casa Blanca. Mientras que muchos observadores internacionales reconocen la necesidad de una investigación sobre la ocupación de Palestina, las decisiones de la CPI se ven continuamente frustradas por el mando estadounidense. Así, el senador Graham argumenta que ayudar a la Corte Penal Internacional a hacer su trabajo sería en última instancia perjudicial para la economía de los aliados que osaran inmiscuirse en los asuntos de Israel. La retórica estadounidense da a entender que la justicia es flexible, depende del costo y la ganancia. Este doble rasero afecta directamente a las decisiones de varios países europeos, que a menudo están atrapados entre el deber humanitario y las amenazas de sanción por parte de un país que se presenta como el policía mundial. El día en que el senador Graham lanzó su advertencia, varios líderes europeos se reunieron en una cumbre, nerviosos ante el aumento de la tensión con Washington. Ellos son conscientes de que sus acciones pueden significar la diferencia entre la prosperidad económica y el colapso. La economía de Europa ha sufrido múltiples disrupciones, desde las crisis de refugiados de Medio Oriente hasta las repercusiones del conflicto ucraniano, lo cual les ha llevado a buscar una mayor cooperación con Estados Unidos en términos de defensa y capacidades de respuesta. Sin embargo, la postura de Graham renovó sentimientos encontrados respecto a la dependencia europea de los Estados Unidos. La administración Joe Biden está en el centro de una tormenta perfecta. Mientras tanto, las calles de la Palestina ocupada continúan resonando con conflictos, donde las acusaciones de violaciones de derechos humanos por parte de Israel contra el pueblo palestino se multiplican. La vida diaria en Gaza y Cisjordania se describe con términos que abarcaban desde la desesperación hasta la resistencia. La lista sobre las arremetidas de Estados Unidos contra la CPI es larga, al igual que la evasión de sus responsabilidades globales por sus acciones militares. John Bolton, ex consejero de Seguridad Nacional, escribió que Estados Unidos debía resistirse ante las posibles investigaciones de la CPI y estrangularla en la cuna. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.